Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta sesión, la número 20, del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hoy es martes 27 de julio de 2021. Va a ser la última clase que vamos a hacer. Haremos vacaciones en agosto, volveremos en septiembre también. Es un curso que iniciamos hace varios años y solamente lo realizamos los meses de julio y de septiembre. Sesión número 20, 20ª. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 19. Dicen estas últimas palabras tienen un indicio del alto secreto de la magia. Se trate de la teurgia que emplean los magos blancos o la goecia de los magos negros, que en sus distintas gradaciones o jerarquías producen a voluntad hechos y situaciones por invocación y materialización de los seres vivientes que habitan en los reinos invisibles de la naturaleza. Un indicio del alto secreto de la magia, ya se trate de la teurgia, la magia blanca, o de la goecia de los magos negros, en sus distintas gradaciones o jerarquías producen a voluntad hechos y situaciones por invocación y materialización de los seres vivientes que habitan en los reinos invisibles de la naturaleza. El estudio de la magia, analizada desde este punto de vista, es realmente aleccionador y profundamente sugestivo. De ahí que en las verdaderas escuelas esotéricas se le asigne a la ciencia de la invocación y de la evocación una importancia fundamental. En cierta ocasión, hablando acerca de los misterios implícitos en el fuego, dijimos que contemplar es reproducir por afinidad o semejanza las cosas que existen en la naturaleza. Estas palabras encierran también el secreto de la magia. Contemplar es reproducir por afinidad o semejanza las cosas que existen en la naturaleza. Yo le pediría a algunos del grupo si se acuerdan de cierta experiencia en Cubellas, hará unos 6 años, en la terraza, cuando nos pusimos a contemplar una vela, ¿no? ¿Os acordáis de lo que pasó con la vela, Elena, María José? Sí, ¿No? sí. Sí, bueno. Sí, nos acordamos. No nos quemamos de milagro. Pues vale, muy bien. Estas palabras encierran también el secreto de la contemplar es reproducir por afinidad o semejanza las cosas que existen en la naturaleza. Al escuchar profundamente, expectantes y silenciosamente recogidos, el aliento subjetivo o propósito de unidad que subyace en el corazón de toda cosa o ser viviente. Estamos aprendiendo la primera lección de magia, aunque no nos demos cuenta de ello. Al escuchar de forma profunda y expectante, silenciosamente recogido, el aliento subjetivo o propósito de unidad que subyace en el corazón de toda cosa o ser viviente, estamos aprendiendo la primera lección de la magia, aunque no nos demos cuenta de ello. O sea que serena expectación, atención plena. Más adelante, el día menos pensado y sin posible explicación para nosotros, reproducimos sin querer o inconscientemente algunas de estas voces o de estos cantos de la naturaleza y materializamos a los seres que los emiten, los cuales se sienten llamados o invocados. Esto es el secreto de la invocación. Tanto interés con los gnomos y resulta que los gnomos se metieron en casa y no va a haber manera de sacarlos del medio. ¿Os acordáis de una película muy famosa de la factoría del señor este de E.T.? Que empezó con una película que es terrorífica, aquella que hay un camión que perseguía por la carretera, ¿os acordáis de aquello? Y que acabó realizando una cosa que se llamaba los gremlins. Acordaos que para que se reprodujeran, ¿qué pasaba? El contacto con el agua. Cambiamos el agua por el deseo, ¿no? Por la invocación. Y al final, ¿qué pasó con esos animalitos? Que salieron todos, les abrimos la puerta, y como la comunicación entre planos, por eso queremos ser magos, para hacer milagros, y menudo milagro que hicimos, ¿no? En esa película. Es una forma muy simbólica de hablar de lo que puede pasar
cuando nos introducimos en algo que todavía no dominamos, ¿no? El aprendiz de brujo. ¿Os acordáis de unos dibujos animados que era Mickey Mouse, que invocaba y al final pasaba lo que pasaba? Dice, la primera experiencia es de pasmo, maravilla o temor. Después nos acostumbramos a estas cosas o a estas visiones, hasta que finalmente, y por la práctica inteligente, adquirimos el poder y la capacidad de seleccionar los cantos o las voces, es decir, buscamos en el orden de la naturaleza a la criatura más adecuada para producir un hecho objetivo o particular, el que debe crear a nuestro alrededor una aura positiva de armonía. ¿Qué nos está dando a entender con esto de los cantos y las invocaciones? Pues que, inevitablemente, en los primeros balbuceos del camino espiritual, cuando empecemos a trabajar como futuros magos, ¿qué vamos a hacer? Pues invocar a las tempestades. En lugar de invocar lo correcto, imaginaos por un momento que tuviéramos ciertos poderes y estos incendios que hemos tenido por aquí, invocamos a las huestes angélicas y en lugar de apagar el fuego, tenemos una ventisca que acaba destrozando las montañas, las acaba pelando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Valía la pena que hiciéramos esa invocación? ¿Por qué no hemos empezado por cosas más llevaderas, que tal vez estén a nuestro alcance? Cualquier intento de invocar a la hueste angélica, sea la que sea, la primera etapa ya sabéis que habrá el pasmo el miedo, la maravilla, el temor, pero que poco a poco, si tenemos una guía inteligente, es maravilloso lo que puede pasar. Yo tuve mi experiencia una vez en grupo y me dije a mí mismo que nunca más. Cuando vi que se levantó una cara de allá, me dije a mí mismo, Jesús, por aquí no vamos. Continuamos. Por la práctica hemos aprendido, dice Vicente, ciertas técnicas de invocación con respecto al on sagrado, al que nos referiremos más adelante, que nos han hecho conscientes de ciertas claves de armonía de la que participan ciertas fuerzas bienhechoras del ambiente, singularmente débicas, angélicas, que utilizamos en las meditaciones espirituales de grupo. Por la práctica hemos aprendido ciertas técnicas de invocación con respecto a la palabra sagrada, el Om, al que nos referiremos más adelante, que nos han hecho conscientes de ciertas claves de armonía en la que participan ciertas fuerzas bienhechoras del ambiente, singularmente débicas, angélicas, que utilizamos en las meditaciones espirituales de grupo. Se trata de una técnica definida de contacto consciente con estas fuerzas subjetivas de la naturaleza, que rigen la evolución de los tattvas o corrientes eléctricas de expresión cíclica. El otro día preguntábamos qué es un tattva, mira lo que pone aquí, corrientes eléctricas de evolución cíclica. Idéntica técnica, pero realizada por entidades elevadas planetarias, sirve de invocación a corrientes especiales de ordenación cíclica, como aquellas fuerzas liberadas en los solsticios y en los equinoccios o de algún otro planeta específico con el que se quiere entrar en contacto. Releemos, se trata de una técnica definida de contacto consciente con fuerzas subjetivas de la naturaleza, ángeles, que rigen la evolución de los tattvas o pequeñas corrientes eléctricas de expresión cíclica. Idéntica técnica, pero realizada por elevadas entidades planetarias, sirve de invocación a corrientes especiales de ordenación cíclica, como aquellas fuerzas liberadas en los solsticios y en los equinoccios o de algún otro planeta específico con el que se quiere entrar en contacto. ¿Qué nos dice aquí Vicente? Que así como hacemos nosotros en grupo, aprendemos a invocar utilizando precisamente entonaciones mántricas, la jerarquía lo hace para atraer determinado tipo de energías en el momento de los solsticios y de los equinoccios. Hay que pensar también que detrás de los plenilunios hay esta invocación angélica para atraer sobre la Tierra esas energías que vienen de una constelación y se están liberando vía el Sol, haciendo que la Luna sea el reflejo, un espejo maravilloso que las puede reflejar en la Tierra. Como podrán apreciar, la magia es un secreto
implícito en la iniciación en su aspecto de invocación y es utilizada por todos los seres, desde el humano que empieza a pensar y a aguzar sus pequeños oídos internos, hasta el más exaltado ser planetario, universal o cósmico. Aplicamos, como siempre, la ley de analogía hermética. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, ¿no? El Kybalión. Releo. Como podrán apreciar, la magia es un secreto implícito en la iniciación en su aspecto de invocación y es utilizada por todos los seres, desde el humano, desde el que empieza a pensar y a aguzar sus pequeños oídos internos, hasta el más exaltado ser planetario, universal o cósmico. Aplicamos, como siempre, la ley de la analogía hermética. Nuestro interés es sacar conclusiones prácticas de estas ideas, que si bien parecen extrañas o misteriosas, son cosas que ocurren constantemente a nuestro alrededor, hasta el extremo que el conocimiento de las mismas puede alterar, modificar y hasta destruir las bases kármicas donde se asienta nuestra existencia humana. Releo. Nuestro interés es sacar conclusiones prácticas de estas ideas, que si bien parecen extrañas o misteriosas, son cosas que ocurren constantemente a nuestro alrededor, hasta el extremo que el conocimiento de las mismas puede alterar, modificar y hasta destruir las bases kármicas donde se asienta nuestra pequeña existencia humana. La magia mal utilizada sirve básicamente para destruir. Trae aquí otra idea que nos parece digna de la máxima atención por parte del aspirante espiritual, como base de futuras interpretaciones acerca del misterio esencial de la vida y del poder de controlar el ambiente y las circunstancias en que vivimos para poder preparar el karma más conveniente y menos doloroso para el futuro. De no ser así, el solo hecho de predicar ideas o de emitir hipótesis sería una cosa vana. Solo la continuidad de una serie de elementos erróneos que ofuscan la mente en lugar de aclararla. Otra idea que nos parece digna de la máxima atención por parte del aspirante como base de futuras interpretaciones acerca del misterio esencial de la vida y del poder del controlar el ambiente y las circunstancias en que vivimos para poder preparar el karma más conveniente y menos doloroso para el futuro. De no ser así, el solo hecho de predicar ideas o de emitir hipótesis sería una cosa vana. Solo la continuidad de una serie de elementos erróneos que ofuscan la mente en lugar de aclararla. Todo lo que aprendemos lo debemos poner en práctica, más o menos, ¿no? Y práctica debe ir tendente a buscar la perfección. No invocar el error un día por equivocación y luego más adelante intentar hacerlo de nuevo a ver si qué ventaja sacamos. No, por ahí no va. Si aprendemos algo es con la idea de ponerlo en práctica y por lo tanto amoldar nuestro ritmo interno a ese proceso. Pero al decir que consciente o inconscientemente estamos practicando la magia, nos atenemos a una verdad esotérica con respecto a las leyes del sonido, pues todos, sin distinción, emitimos voces y sonidos y por lo tanto estamos constantemente invocando mental, emocional o físicamente a las criaturas invisibles que pueblan los éteres en donde vivimos sumergidos. Uno de los dones más preciosos es el de la palabra. Contiene en sí el poder infinito de la magia. Uno de los dones más preciosos, el de la palabra, contiene en sí el poder infinito de la magia. La palabra. Acordaos de aquello de que la energía sigue al pensamiento. El hombre piensa, el ángel construye. Al decir que consciente o inconscientemente estamos practicando la magia, nos atenemos
a una verdad esotérica con respecto a las leyes del sonido, pues todos, sin distinción, emitimos voces y sonidos y por lo tanto estamos constantemente invocando, mental o físicamente, a las criaturas invisibles que pueblan los éteres en donde vivimos sumergidos. Uno de los dones más preciosos, el de la palabra, contiene en sí el poder infinito de la magia. Repito, uno de los dones más preciosos, el de la palabra, contiene en sí el poder infinito de la magia. Luego en las preguntas podemos aclarar que si la palabra nos concentramos en ella, lo que estamos haciendo es que los devas acaben materializando el propósito que la palabra lleva dentro. Eso con el tiempo lo veremos. Venga, llegaron las preguntas. Preguntas, aportaciones, aclaraciones, un momentito. Jesús, Venga, preguntas. esto tiene que ver con la causalidad. Causalidad, sí, todo tiene una causa, sí. Si uno va acorde a este contacto con el alma y tiene la capacidad de, a nivel físico, mental, emocional, de expresar este potencial mediante una correcta invocación, más tarde o más temprano, o cuando menos lo espere, vendrá la evocación, vendrá la respuesta angélica. Pero es que esto es peligroso porque se puede evocar cosas que no interesen. Es que yo estoy pensando en la oración y con la oración se puede hacer barbaridades. Bueno, la oración, hay que decir que en todo el mundo, ya sabíais que iban en las guerras, los dos en el mismo bando le pedían al mismo Dios, el caso, por ejemplo, de la guerra civil, a ver si sabe de gente que iba a misa y hacían prédicas para ganar la guerra. Es decir, con lo cual incluso exterminar al otro. A ver, nada más pervertido que eso respecto al espíritu cristiano, pero bueno, como ese espíritu no se manifiesta apenas, pues hay que decir que bueno, que se hace lo que se hace. Y eso genera karma, genera una causa que luego se tiene que revertir, evidentemente, en circunstancias parecidas. Todos aprendemos cometiendo errores, todos. Pero claro, una vez hemos visto que haciendo una invocación, en lugar de salirnos el ángel que tenía, nos ha salido otro que nos ha puesto la casa como nos la ha puesto, o intentado tomar posesión de nosotros, lo que no podemos hacer de manera artera, voy a hacerlo a ver si, en lugar de que me domine a mí, dominamos a los demás. No, eso es magia negra. Y además, si lo intentamos, acabaremos siendo esclavos de ellos. Y esto no conviene hacerlo. Y estos entes están por todas partes, están en todas partes. Mira, en nuestras casas. La gente piensa que en su casa no pasa nada. No pasa nada porque no ve. Pero si tuviéramos un poco de vista, a ver, en todas partes cuecen habas, ¿eh? En todas, ¿eh? Incluso en lugares que a lo mejor son muy familiares y que nos hemos acostumbrado muchísimo a ir, por ejemplo, lo que sea, ya sean cafeterías, bares, restaurantes, o sitios así donde hemos ido porque nos sentimos bien. Un día, sin darnos cuenta, giramos la cabeza y donde había un sillón maravilloso que tantos años nos gustó, resulta que hay un egregor que toma una apariencia que es infernal. Dices, caramba, ¿dónde me he sentado yo? Y un día lo ves y a lo mejor ya no lo vuelves a ver. Pero ese día has sido consciente de lo que había allí. Venga, más preguntas. ¿Puedes sigue, ves? Dime. ¿Puedes ampliar el tema de contemplar y reproducir por afinidad o semejanza las cosas que existen en la naturaleza? Porque yo no lo acabo de captar. Es la concentración. Si tú te enfocalizas, yo sé por la experiencia que tuvimos aquí en Cubellas, unas vacaciones hace unos años, con una vela, y la vela realmente pues aumentó grande la llama, una llamarada, digo. ¿Por qué? Porque tanta focalización hicimos sobre la vela que el Deva que estaba allí nos hizo una demostración. El Deva no es que te quiera atacar. Yo lo que me he dado cuenta, contemplando, por ejemplo, la Llar de Foc en alguna parte, es que el Deva te quiere abrazar, como el Deva del agua. Pero el Deva del agua, si te atrapa, te hunde, te sumerge, te puedes llegar a ahogar. Y el Deva del fuego te quema. Pero él no te quiere hacer daño per se. Lo que pasa es que el abrazo del Deva piensa que nuestra polaridad
es la que es y el fuego tal como lo entendemos no podemos soportarlo. Entonces, cuando uno se focaliza en un tema muy profundamente, lo acaba materializando, porque esa es la base que hay de creación. Yo pienso y el Deva me reproduce la imagen de lo que estoy pensando y me lo pone delante. ¿Os acordáis de aquellas series que había en televisión hace cuando éramos pequeños? Bueno, Embrujada, ¿no? Aquella famosa serie Hechizada en otros países, que veían una revista y sacaban el mueble de la revista y lo materializaban. Pues una forma muy simple de explicar lo que significa el poder de la concentración. Pero para este tipo de cosas no debería de hacerse nunca. No. Se sienten ruidos, ¿qué pasa? ¿Preguntas, familia? Una cosa. La palabra y la irradiación pueden emitirse tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Mejor Él habla conscientemente. de que, claro, mejor conscientemente. Él habla de destruir las bases kármicas. ¿A qué se refiere con todo esto? Si nuestra palabra es correcta, pero una palabra correcta no es lo que nos han enseñado en Piscis. Esta idea de decir ñoñerías, pamplinas y vaguedades, no. No tenemos que estar todo diciendo qué belleza, qué hermosa persona, que Dios te bendiga. Eso, a la larga, aunque parezca increíble, puede generar karma. ¿En qué sentido? A ver, que hemos de ser parcos en el uso de la palabra, porque la palabra es fuego, es decir, tienen poder. Si el estudiante lleva muchos años meditando y tiene una capacidad de concentrarse y de abstraerse, trabaja con fuego. Allí donde focalice su atención y entone una palabra, los ángeles obedecerán. Ese es el secreto que hay detrás de la invocación. Por ejemplo, el mantra que nos enseña Vicente, que no es suyo, que es del tibetano, pero que lo aportó él, lo dio a conocer, porque yo no lo recuerdo en los libros de la Bailey, que ese libro de ese mantra de unidad lo dieran, no tengo ni idea, vamos, no recuerdo que aparezca. Ese mantra funciona de maravilla, pero funciona con aquellas personas que lo saben utilizar. Yo sé que hace curaciones, porque lo he visto, vamos, increíbles, hasta donde realmente se puede uno curar, ¿eh? Que seamos sinceros. El karma es una cuestión monádica, no podemos llegar a esos niveles. Además, nosotros debemos hacerlo de alma a alma, es decir, no hay otro camino. No somos quienes para intervenir. Ahora, se puede crear una situación psicológica correcta que asimile perfectamente la situación. Por lo tanto, los síntomas ya no se registran, aunque el proceso sigue. Se tiene que finalizar con lo que entendemos con la muerte física, que tanto miedo nos da, terminará igual, pero el paciente seguirá con una conciencia mucho mayor. Pues este mantra tiene un poder increíble y de verdad el mantra de unidad bien usado sirve para limpiar las casas de malos rollos, ¿eh? Digo que en todas partes cuecen habas, ¿eh? En todas. Porque la palabra la tendríamos que utilizar para poder expresar algo de lo que la palabra sabemos de espiritualidad, de bien para el bien común, todo esto, ¿no? Tendría que estar. Pero no se trata de decir palabras amables. Es que esto nos lo han enseñado en Piscis. No, que contengan ese sentido, ¿no? Mira, te explico. Que conforma. Yo por alguna razón cuando tenía 5 años y podía, me perdí y me metía en la iglesia y me tragaba sermones que bueno, dice, ¿para qué estoy aquí? Bueno, eso me di cuenta años después. A mí lo que me llamaba la atención era el verbo, la palabra que usaba, la forma de expresión oral del sacerdote, cuando yo no tenía ni idea de lo que era la palabra, ni de lo que era el verbo creador, pero a mí eso me rememoraba dentro de la cabeza, me retumbaba. Pues tuvieron que pasar muchos años hasta que en ciertas meditaciones, en cierto periodo de mi vida, hace ya años, me di cuenta de lo que eso significaba. Hasta que yo no empecé a sentir dentro de mi cabeza reverberar el OM, como si golpeara contra todo lo que es la coraza de la cabeza hacia arriba, entonces me acordé de lo que aquel sacerdote hacía. ¿Sabéis aquellos púlpitos que había que estaban en el medio de la iglesia? Se subió una columna y después de Vaticano II lo quitaron, ya no se ven de esos púlpitos. Y se ponía allí, bueno, giraba y más que nada servía para dar sermones en el sentido de amonestar,
de amonestar. Intimidar ahí arriba. Exactamente. Pues yo me acuerdo de aquí, incluso aquí en San Boi, cuando vinimos en el 66, la mismo. El sacerdote subía y venga y sermoneando siempre. Es decir, sermón en el sentido de que no había vida posible fuera de aquel marco que estaba, además, ligado al nacionalcatolicismo que todos sabemos, ¿no? Una palabra correctamente pronunciada, correctamente vocalizada, si se hace con una intención clara y con un pensamiento claro, voy a decir ahora, va a misa, se cumple lo que está detrás. ¿Cómo queréis que trabajan los hermanos de la oscuridad? Ya. Hemos conocido a lo largo de los años, incluso los hemos tenido de compañeros de grupos, personas que tienen ciertas cualidades que solamente sirven para hacer la puñeta, hablando en plata, hablando en plata. Pues estas personas empiezan con un pensamiento obsesivo, negativo hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti. Y cuando en cierto momento se le cruza un cable, entonan una palabra. Que te caigas, que te rompas un brazo, que no sé qué, que se te rompa el ordenador. Lo dicen con tanta potencia que a las pocas horas no te funciona el móvil, te encuentras fatal, te has torcido el tobillo. Y de estos casos, ya sabéis el caso que me refiero, hay en todos los grupos habidos y por haber. Incluso en Amigos de la India teníamos alguno que lo hacía o alguna. A ver, ¿qué hay que hacer con todo esto? Pues no meterse en esa diatriba, ni mucho menos. Utilizar la palabra solo si es necesario para bendecir, para dar gracias, en el sentido mayúsculo. Y sobre todo, si tenemos dudas, presénteme una prueba. Quiero servir. Y te vendrá a hacer algo por los demás que a veces te puede decir, pues qué tontería, no, esto lo podía hacer otro. No, eso es para ti. Tú has pedido servir. Te pondrán un ejemplo. Si tú lo sigues, andando el tiempo te darás cuenta, caramba, he aprendido esto. Gracias, Señor. Como le llames o a los debas. Y poco a poco tú irás dando cuenta del poder que tiene la palabra. Y cuando ya veas los efectos prácticos de la palabra dirás, caramba, he de estar callado todo el mayor tiempo posible. Ni debo pensar, ni debo hablar. Solamente lo estricto. De hecho, el maestro se comunica contigo a través del silencio. Si no hay silencio por parte tuya, el maestro y los ángeles no se acercan. ¿Qué se acerca? Pues otra cosa. Aquellos que nos dicen que nos han llamado para salvar la galaxia o el sistema solar de una hecatombe. Bueno, ¿esto quién se lo puede creer? Bueno, pues está ahí. Bueno, ya, pero yo no recomendaría que eso se acabara creyendo porque no nos conduce a nada. Eso no nos conduce a nada, la verdad sea dicha. Venga, más preguntas, familia, que es un tema muy enjundioso, ¿eh? Una cosa. Dime. La forma de interactuar con estos entes es la que nos explicas, no hay otra, o sea... A ver, tú has visto la serie de Harry Potter, ¿no? Sí. Bueno, pues olvidémonos de ese tipo de contactos, ¿eh? Olvidémonos por completo. Eso existe, pero a nosotros no nos interesa para nada contactar con esas entidades. Lo que pasa es que vamos a contactar, ¿por qué? Pues porque estamos despertando la conciencia y lo primero que vamos a ver algún día, sin darnos cuenta, estamos observando tranquilamente en casa y en nuestra biblioteca, entre dos libros hay un bichito que nos está observando, que a lo mejor tiene el tamaño de una taza de café, solamente es una nariz grande que te está mirando, y cuando te intentas focalizar más se esconde. Luego te aparece otro día, aparece escondido, mueves un libro, está detrás, a veces según cómo te da un golpe a un libro, el libro se cae de la estantería. Bueno, eso depende del juego que está, de la relación que uno establezca con estas entidades. Pero siempre que domine uno, ¿eh? No que dominen ellos, ¿eh? Uno mismo debe dominar. ¿Cómo? Que no nos vean un punto de flaqueza. Si invocamos para pedir ayuda, nosotros debemos de ser un dechado de virtudes, ¿eh? Si no, van a para nosotros. Entrarán por el defecto, la limitación que tengamos. Lo vemos esto, ¿no? Sí, ¿no? Venga, más preguntas, familia. Y hay un tema que Dime. me ha hecho pensar, porque por una parte dice que podemos alterar, modificar o destruir las bases kármicas, ¿no? Sí. Entonces, claro, por un lado ahora estoy leyendo esto, pero por otro lado hemos pensado que no era adecuado pedir, porque más bien teníamos que aceptar la providencia divina, ¿no? Entonces el equilibrio entre una cosa y la otra, bueno... El sentido común, eso sería la madurez de uno mismo. A ver,
Parece ser, por lo que tengo entendido, que adivinar la combinación de la lotería es facilísimo para alguien que lo sabe hacer. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Y si te enganchas? Yo conozco una compañera que conoció a Vicente Beltrán y en un momento determinado pues le faltaba un dinero y tuvo una especie de visión, compró unos boletos de los ciegos y le salió el dinero suficiente para mantener su casa. Eso lo sabemos, no somos unos cuantos, eso nomás lo contó en una cena hace ya muchos años. Luego ya ella se dio cuenta que por ese camino no se va a ninguna parte. Es que por ese camino no se va a ninguna parte nunca, nunca. Porque, vamos a ver, si uno tiene el poder, hipotético poder, de plasmar lo que es oscuro en positivo, es decir, aquello de convertir el plomo en oro, por ejemplo. Aceptémoslos como literalmente, que uno tenga esa facultad. ¿Cuánto tiempo va a mantenerla y él se va a mantener incólume y no va a sucumbir a ese poder? Es que ahí está el problema. Es como, por ejemplo, imaginemos esta idea que tenemos todos de queremos ser útiles, queremos ayudar y se nos da un don. Puede ser la sanación. De hecho, un iniciado, por definición, tiene poderes sanadores. Ahora, imaginaos por un momento que nos han dado un don que nos sobrepasa a tal extremo de que, bueno, viene gente y solamente mirándolas fijamente sanan. ¿Cuánto tiempo íbamos a permanecer otros tranquilos? ¿Cuánto tiempo? Que se nos pongan 200 en la puerta, 300, automáticamente nos denunciarán por intrusismo. Y al final de que nos servirá esta cualidad, nos prohibirán practicarla. Ya sabéis lo que le ha pasado a más de uno, ¿eh? Es decir, es muy complicado esto, muy, muy complicado. O convertirnos en unos buenos videntes, que tampoco parece ser, según explican, tan complicado. ¿Y si descubrimos cosas que están mejor ocultas para unos cuantos poderosos? ¿Qué puede pasar? Que van a por nosotros, hablando en plata. Si queremos tener una cualidad y con ello beneficiarnos a nivel personal, vamos apañados, ¿eh? Porque generalmente estos dones acaban destrozando la personalidad, el cuerpo físico lo acaban afectando. Porque, a ver, si uno quiere sanar a los demás, supongo que hay que entender que, vale, yo limpio una parte de tu karma, pero, señor mío, alguien se tendrá que llevar el tema, ¿no? ¿O qué pasa? Yo limpio el egregor que hay que genera un cáncer en esta persona, lo quito. ¿Y a quién se lo doy? ¿Me lo como? Me como una parte que me corresponde. Entonces, si yo me como esa parte, ¿qué pasa? Que al final yo, por muy bien que lo haga, ¿qué te voy a tener? Pues lo mismo. Hombre, deberíamos pensar las cosas antes de pedir. ¿Por qué? Porque si pedimos y nos lo concede, quiere decir que estamos preparados para enfrentar las consecuencias. No sé si te he respondido o no. Bueno, sí, hay una parte que sí. Lo que pasa es que después de la otra parte de pensar, de materializar, o sea, lo que tú te parezca, me parece muy, muy difícil que tú sepas realmente lo que es bueno. Es que mira, si partimos de la base que no conocemos nuestro propio karma, la raíz de nuestro karma, cuando decimos nuestro propio karma es la raíz, de dónde viene. Creemos, nos han dicho que de la vida pasada, la mayoría de lo que nos acontece, pero luego hay ciertas cosas que vienen de muchas más vidas, ¿eh? Y claro, tú puedes tener, en esta encarnación ha llegado un momento que a lo mejor hay una situación con algunos compañeros o con la propia pareja o con los hijos y a lo mejor ese karma es de un tiempo muy lejano. ¿Por qué ha venido en este momento? Porque estás preparado. ¿Por qué al iniciado le dan en un momento dado palos por todas partes? Pues porque está preparado para recibirlos. Lo único que podemos hacer, creo, en relación con el karma es generar un ambiente psicológico de aceptación para el paciente, para la persona que pide ayuda, ¿eh? No quiere decir que se vaya a borrar el karma. Lo que sucede que él psicológicamente lo vivirá de otra manera. Esto es como el COVID. A ver, hay gente que ha cogido muchísimo miedo, hay otros que sí que es verdad que han salido del hospital que no pueden apenas hablar, no se pueden mover y otros han salido pues con sus limitaciones, algunos que de aquí cerca de donde yo vivo no han salido sin poder oler, no huelen bien, no se les ha ido, pasa bastante, otros con el sentido de orientación un poco despistado, alterado,
Pero bueno, eso es una cosa. Pero ese miedo psicológico que se inoculó el año pasado, cada día con aquellos contadores, 800 muertos, 900 muertos, todas las cadenas, bueno, vamos a ver, y no nace nadie, si no hay noticias positivas, solamente muertos, eso hizo mucho daño, mucho, mucho daño. Por lo tanto, está en nuestras manos manejar la información y dar el punto más ecuánime para el oyente que tenemos delante, que es la persona a la cual podemos ayudar. Nosotros no podemos ayudar a toda la humanidad. Esto es una idea absurda. Ahora, en nuestro medio ambiente podemos hacer pequeños milagros, es decir, poner luz. Por eso, la invocación débica puede servir para enrarecer los ambientes o para aligerarlos. Pero si hay un karma por parte de la zona, del lugar y de los integrantes de un grupo, tengamos en cuenta que tarde o temprano ese karma se manifestará. Si conseguimos vivenciarlo mejor y reconocerlo, ya hemos ganado mucho, ¿eh? Hay gente que no reconoce que haya una causa determinante que se generó en vidas pasadas, porque como no creen en la reencarnación, esto es un problema de otro. Lo consideran así. ¿Más preguntas, familia? ¿No? ¿Sí? Sí, una. En la irradiación Jesús también interviene en el mundo angélico, sí, ¿no? Claro, claro, claro. Es que Porque es nuestra otro tipo de irradiación magia, ¿no? la que contactamos con esa luz que tienen los devas. A ver, el deva, en cierta medida, por evolución, nos observa. Cuando lleguemos a cierto definido nivel en nuestras ramas, nos pondrán en contacto con determinados ángeles que tendrán una evolución superior a la nuestra. Pero para llegar al caso de Gesazel, del ángel este que instruye a Vicente, eso es un caso que bueno, él mismo explica que el ángel no podía acercarse a él porque Vicente tenía muchísimo ruido dentro. Y era quien era, ¿eh? Imaginaos qué es lo que piden, el nivel que piden, elevadísimo. Ahora, ¿qué sucede? Yo por lo menos lo que he visto con la poca práctica que he tenido, porque tampoco me gusta introducirme mucho en el tema porque te exige mucha dedicación, que se pueden conseguir cosas maravillosas. Teniendo en cuenta que tú eres un intermediario, solamente es eso, ¿eh? No te puedes quedar absolutamente, solamente, no te puedes quedar con nada, ni acordarte, para nada. Pero a mí, por ejemplo, en momentos puntuales que han coincidido con verano, que he tenido más tiempo, sí que he visto cosas que de otra manera hubiese sido muy, muy difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Alguna pregunta más, Gloria? ¿Milagros? Sí, una cosa. A mí me ha pasado por lo menos que después de... Yo creía que era a través del esfuerzo, el esfuerzo físico, mental o lo que sea. Ocurren cosas que has estado deseando. Eso es una invocación, eso ha sido a base de invocación. Eso se hace durante mucho tiempo, se va trabajando y un día se hizo el milagro. Cosas positivas, ¿eh? No daño para... No, un día, mira, a nivel espiritual solamente se puede conseguir aquello que a nivel de personalidad uno se ha planteado de forma seria. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo que uno ha encaminado, con el cual ha conducido la personalidad, por ejemplo, para tener una casa razonablemente adaptable a tus ingresos salariales, ¿no? Tener un coche, cosas de estas que la gente se esfuerza, etcétera, etcétera. Es decir, eso es tener los pies en tierra. Otra cosa es soñar, es hipotecarse de por vida, eso es vivir en una ilusión. Esto no es lo correcto. Ahora, que un coche no se puede pagar al contado, hay que pagarlo a plazo y cuando acabas de pagarlo empiezas con otro, eso es otro tema. Pero no estar siempre en esa idea fantástica de que voy a mejorar a través de las posesiones. Por ahí no se va a ninguna parte. Cuando uno aplica la voluntad, hay gente que aplica la voluntad y pierde en un año 20 kilos. Y otros que dicen que aplican la voluntad y en lugar de perder 20 han engordado 30. A ver, ¿dónde está la diferencia? En que uno, aquello que se ha propuesto, ha trabajado de manera científica, ordenada, constante, para conseguirlo. Y los demás, ¿qué han hecho? Hacerse ver a sí mismos, creerse que lo estaban haciendo, pero sabían muy bien que no lo hacían. Por eso, si tú te planteas un objetivo como personalidad y lo consigues, lo otro es exactamente lo mismo, solamente mirar un poco más hacia adentro, más arriba, más profundo. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿No? ¿No? Venga, continuamos. Dice de ahí la reticencia del iniciado que solo habla cuando debe, de lo que hablábamos, y no cuando puede.
el iniciado habla cuando debe y no cuando puede, muy al contrario de los seres humanos corrientes y aún de muchos aspirantes espirituales que hablan cuando pueden y no cuando deben. Cuando debe hablar, ¿cuándo hay que hablar, debe hablar uno? Cuando debe poner un punto de ponderación, un punto neutro. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablamos cuando nos da la gana, hablando en plata. Y cuando debemos, muchas veces hemos caído en el error, bueno, es el karma, ¿qué se le va a hacer? Siempre fue así. ¿No recuerda esto algo muy sabido, muy manido el tema? Reticencia del iniciado que solo habla cuando debe y mejor que sea para bendecir, para buscar espacios neutros y no cuando puede. Muy al contrario de los seres humanos corrientes y aún de muchos aspirantes espirituales que hablan cuando pueden y no cuando deben, decir sin ton ni son, sin propósito definido y sin conocimiento alguno de las leyes de oportunidad que nacen del consciente empleo de la economía universal. Una de las cosas que hemos de trabajar la palabra y relacionarla con la ley de la economía. No olvidemos que todo lo que sale por la boca, la palabra que sale por la boca, genera karma en el sentido de que construye formas o a favor del plan o en contra del plan. Por lo tanto, si son a favor del plan, serán palabras tendentes a ¿qué? A disolver egregores. Y si es al revés, pues ya sabéis que estamos sembrando piedras y piedras recogeremos. Por lo tanto, como hay que utilizar la ley de economía, si podemos decir una o ninguna, mejor que decir 100. Si debemos utilizar 100 palabras para decir una verdad y tenemos una persona que le decimos 100 palabras, no lo entiende, y otras 100 y no lo entiende, hay que utilizar un pensamiento más elevado y decir, mira, guardaré silencio y si te es dable comprender, comprenderás, y si no, pues búscate otra persona que te instruya. ¿Me explico, no? ¿Me explico? Si no hemos sido capaces de conseguir los mínimos objetivos de la personalidad, olvidémonos del camino espiritual. Imagino que me explico ya bien. Lo hemos dicho en la otra clase, en la de telepatía y vehículo etérico, porque salían palabras parecidas. Continuamos. Cuando se entra en la gran corriente de vida espiritual que lleva a la iniciación, son cada vez menos las palabras que fluyen por la boca, menos los pensamientos que invaden la mente y menos los deseos que perturban el corazón. El hombre espiritual se autodefine por el silencio y la parquedad de sus argumentos, y si es preciso hablar, por lo atinado y oportuno de sus comentarios. El hombre espiritual se autodefine por el silencio y por la parquedad, la escasez de palabras, de sus argumentos, y si es preciso hablar, por lo atinado y oportuno de sus comentarios. Cuando se entra en la gran corriente de vida espiritual que lleva a la iniciación, son cada vez menos las palabras que fluyen por la boca, menos los pensamientos que invaden la mente y menos los deseos que perturban el corazón. Ya sabemos, nuestros iniciados, ya sabéis que Sagitario es el signo del silencio, ¿no? Y así como Piscis es el signo de la obediencia. Un iniciado básicamente se reconoce por el silencio que tiene, el uso correcto del lenguaje. Ahora, un iniciado no debe de ser una persona conservadora en el sentido de la palabra tradicional, de estos que no quieren cambiar ni a la de tres, ¿no? Debe de entender mucho. Ahora, tendrá un punto de vista muy ponderado, muy ecuánime, difícilmente trasladable al plano físico. No se encuentran de estas personas tantas, Dice, la magia de las palabras crea el verdadero soporte del karma humano. La magia de las palabras crea el verdadero soporte del karma humano, que será bueno o malo, según las palabras que surjan del corazón y hablen a través de la boca. Pues si nos atenemos al misterio infinito que evidenciamos cada vez que abrimos la boca para hablar, seremos conscientes del valor de las palabras de Cristo. ¿Damos cuenta de lo que significa el karma? Además, debemos pensar bien todo lo que decimos. La mente está para algo. No hablar sin ton ni son. Y criticar, bueno, hay que analizar las cosas,
pero no digamos, como se dice por televisión de forma frívola, este me cae mal, no me gusta cómo va vestido, está no sé qué. A ver, esto me parece de una vulgaridad escandalosa. Bueno, es un discurso que va dirigido a un tipo de conciencias pues que no crecen, no van a crecer, la verdad es que no. Si nos atenemos al misterio infinito que evidenciamos cada vez que abrimos la boca para hablar, seremos conscientes del valor de las palabras de Cristo cuando decía: en el día del juicio os serán tenidas en cuenta hasta vuestras inútiles palabras, es decir, este hablar por hablar, sin propósito definido alguno, que utilizan la mayoría de las personas que como verdaderos boomerangs retornan a ellas llevando su fruto de karma. Por lo tanto, incluso con las palabras, ay, buenos días, que tanto te quiero, cuando sé qué, que Dios te bendiga. Ojo, que si no hay una conciencia que pueda posentarse, realmente irradiar esas ideas, esas palabras, volverá como una pedrada en la frente, ¿eh? Y a veces sucede. Y nunca utilizar la palabra para maldecir, ¿eh? Porque siempre habrá por ahí al lado un deva que querrá hacer caso de eso. Es evidente la cualidad altamente nociva de este fruto cuando se emplea la crítica, la murmuración o la maledicencia. Evidente la cualidad altamente nociva de este fruto cuando se emplea la crítica, la murmuración o la maledicencia. Entonces este fruto será realmente amargo y contendrá las duras semillas de la prueba kármica, que sólo serán disueltas o destruidas cuando el alma del hombre sea capaz de permanecer en verdadero y sentido silencio. Una voz, una palabra o un sonido contienen en esencia la creación. Cuando en los textos bíblicos o en los sagrados cantos védicos se nos dice que el universo es el resultado de la palabra o del verbo divino, se está refiriendo a la magia creadora del sonido. Cuando en los textos bíblicos o en los sagrados cantos védicos se nos dice el universo es el resultado de la palabra o del verbo divino, deberíamos añadir nosotros que nosotros, como personalidades, somos el resultado de una invocación, de un mantra que entonó el alma en su momento y volvimos a la encarnación. Y cuando este canto cese, evidentemente nos retiraremos, haremos nuestro proceso de purificación y cuando llegue otra vez y vuelta vez para abajo, otra vez a las andadas, a generar karma de nuevo, porque agotamos uno y resulta que nos gusta tanto que generamos otro para más adelante. Encima, así nos viene. Continuamos. La voz de Dios, rasgando los éteres y poniéndolos incandescentes, es decir, originando el misterio del fuego, seguimos en Leo, seguimos en Leo, crea todo cuanto existe en el universo, en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. La voz de Dios, rasgando los éteres y poniéndolos incandescentes, es decir, originando el misterio del fuego, crea todo cuanto existe en el universo, en donde vivimos, nos movemos y tenemos que el ser. La voz de Dios, o sea, que Dios está dentro de todo lo manifestado, está dentro de nosotros y tenemos la obligación de ¿qué? De darlo a conocer. ¿Cómo? Revelando ese misterio, haciéndolo que se manifieste en nosotros. El karma de Dios, hasta donde nos es posible comprenderlo, dependerá pues de su propio aliento creador, expresado a través de la cualidad infinita de su verbo o de su palabra. La voz es el distintivo peculiar del ser interior. Ya se refiere a la pequeñísima conciencia que alienta en la diminuta esfera del átomo o a la más exaltada conciencia cósmica. La voz es el distintivo peculiar del ser interior. Ya se refiere a la pequeñísima conciencia que alienta en la diminuta esfera del átomo o a la más exaltada conciencia cósmica. La voz, es decir, el sonido. Y cuando hablamos del karma de Dios, a ver, la palabra karma aquí es pues como muy inapropiada, pero es una forma de hablarlo. No tiene parangón con lo que es el karma humano, No tiene parangón. ¿Os acordáis que en este libro de los misterios del yoga
hablaba Vicente por los cursos de hace 2 años que el karma de los logos era esa parte del espacio que habían tomado para manifestarse, que estaba impregnada de energías de otros logos que habían tenido allí sus galaxias, sus planetas o sus sistemas solares. Entonces eso queda por ahí y con eso tienen que trabajar, evidentemente. Es como, por ejemplo, estos meteoritos que de vez en cuando, se mueven por ahí, son restos de planetas que evidentemente son una rémora para los logos solares y los logos planetarios. Claro que sí. Pero es un tipo de karma que se nos escapa, no tiene nada que ver, aunque arquetípicamente lo parezca, en el detalle no es el mismo, ni mucho menos. Para nosotros el logos es un ser perfecto, ¿eh? Lo que sucede es que dentro de su categoría de logos no lo es todavía. Pero para nosotros, por definición, el logos, Dios, es perfecto. Por eso la ciencia esotérica no es un tipo de lectura para cualquier persona, ¿eh? Es para aquellos que realmente han despertado un poco. Releo. La voz es el distintivo peculiar del ser interior. Ya se refiere a la pequeñísima conciencia que alienta en la diminuta esfera del átomo o a la más exaltada conciencia cósmica. Siempre es el mismo principio, la voz. Entonó el mantra, la voz, y aquello se manifestó. Solo la longitud de onda, el poder de rasgadura de los éteres, la intensidad del fuego creador y la potencia indescriptible del verbo diferencia esta expresión infinita del ser y la extensión del círculo no se pasa o aura que se extiende fuera del mismo y define el marco en el interior del cual se cumple y desarrolla la ley del karma. Solo la longitud de onda, el poder de rasgadura de los éteres, la intensidad del fuego creador y la potencia indescriptible del verbo diferencia esta expresión infinita del ser y la extensión del círculo no se pasa o aura que se extiende fuera del mismo y define el marco en el interior del cual se cumple y desarrolla la ley del karma. En el fondo, para él el karma es su círculo no se pasa y las condiciones energéticas que se manifiestan en ese círculo no se pasa, como para nosotros las energías con las cuales trabajamos y lo que somos capaces de irradiar. La magia del alma. El ser humano, lo mismo que cualquier ser manifestado, prescindiendo de su mayor o menor abertura de conciencia, se define por la voz. Su vibración particular, la que le sirve de vehículo del sonido, crea un color especial al rasgar los éteres, que puede ser percibido por el clarividente entrenado. El ser humano, lo mismo que cualquier ser manifestado, prescindiendo de su mayor o menor abertura de conciencia, se define por la voz. Su vibración particular, la que le sirve de vehículo del sonido, crea un color especial al rasgar los éteres, que puede ser percibido por el clarividente entrenado. Venga, este último texto es muy bueno para hacer preguntas. Venga. El círculo no se pasa exactamente. ¿Podrías explicarlo? Mira, es uno de los temas que más veces hemos explicado. El logos, como nosotros, cuando decidimos encarnar, ¿qué acotamos? Nosotros tenemos un círculo no se pasa muy curioso. Es nuestro ambiente karma, el karma biológico, la familia, ¿no? Ahora ya no es así, porque ahora ya el karma más bien es el mundo laboral, ¿no? Puede ser el mundo laboral, el grupo, y con el tiempo será el grupo, el karma del grupo. Es el círculo en el que habitualmente te manifiestas. Y para él, el círculo no se pasa del logo solar, es el sistema solar. Imagínate, el círculo está en el centro y los planetas, es decir, los 400 y pico que haya, o los que sean, están todos ahí. Ese es su círculo no se pasa. Es el ambiente en que te mueves, dijéramos, ¿no? Eso es, ese círculo no se pasa, tiene las cualidades que tiene el logos que lo anima. Y respecto a la Tierra, es precisamente su área de influencia. El aura que tiene, ese es su círculo no se pasa. ¿Supeditado a qué?
a la rémora de su anterior manifestación, la cadena lunar, su anterior encarnación, la Luna, es decir, la globo de la cadena lunar que está ahí, no se va, y sobre todo a los planetas con los que está vinculado. Saturno, Marte, Mercurio, los personales, menos en este caso con los transpersonales, que están más lejanos, aunque también la influencian, evidentemente. Y sobre todo, la relación con el Sol, que es el Padre. Más, venga, familia. A nosotros también nos afecta el karma del logos, del círculo, no se pasa que donde se ha manifestado, Hombre, ¿también se une al que vamos creando nosotros o cómo está eso? ¿qué pasa cuando entra un planeta en determinada cuadraturas, conjunciones, que este entra en tal era, en tal signo? Es decir, está bajo la impronta de tal energía, ¿eh? Los planetas están aquí y canalizan determinados momentos, energías que vienen de determinada constelación, y a la Tierra pues le llegan esas energías. Eso es una forma de vivenciar el karma. O sea que nosotros entre lo que vamos creando también tenemos que ir vivenciando esas energías que nos van llegando. Tenemos la obligación de responder cada mes a las energías del plenilunio. La obligación. Sí, y tenemos la obligación de entender que ese proceso es necesario para nosotros. Influenciaba y hemos quedado que nos afectan las energías. La idea de círculo no se pasa, en realidad, nosotros hablamos de círculo no se pasa porque es la conciencia del logos, ¿eh? En el caso nuestro sería un cuadrilátero, ¿eh? Sería un cuadrado porque nuestro nivel es este. Entonces, ¿por qué focalizamos una figura geométrica? Porque lo delimitamos por 4 ángulos, 4 esquinas, y ahí ponemos todo aquello que debemos trabajar. Es una forma para utilizar el poder de la mente, para economizar. ¿Por qué? Porque ese es el punto de referencia, es como las notas claves. O cuando se habla del trabajo grupal, se habla de ese espíritu de grupo que poco a poco se va desarrollando. ¿Con qué finalidad? Potenciar mucho más el contacto como grupos. Todavía la idea del grupo, por mucho que se hable, hay gente que no la acaba de ver. No tiene nada que ver con una reunión de personas que se juntan para hacer una custellada y luego se van por ahí a hacer una subida a una montaña. No va por ahí el tema. Aunque pueden coincidir. El trabajo del grupo es conseguir mediante el trabajo grupal, la reunión, la impersonalidad. ¿Qué se nos enseñó en Piscis? Pues lo contrario, afirmar la diferencia. En Acuario se han de respetar las diferencias. Ahora bien, para tener un trabajo de grupo correcto, todo el mundo tiene que pencar, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Y cuanto más mejor. ¿Qué vemos habitualmente? Pues que hay uno que trabaja y es criticado por los demás. Y esto lo he visto yo y lo ha visto seguramente que todos los que estáis siguiendo la clase, los que luego después verán este vídeo en internet cuando se publique, lo verán, lo estarán de acuerdo. Lo que se consigue muchas veces es que uno trabaja y solamente recibe crítica. A ver, es así. No hay todavía ese espíritu de aceptación de los demás. Y además, en un país católico, sexto rayo, muy tradicionalista en este sentido, que genera una gran abulia, un gran pasotismo, una gran indiferencia, aquel que descolla en algo, que despierta y sobre todo que aposta por un cambio, es perseguido, machacado hasta que se le consigue quitar de la circulación. Eso ya lo sabéis, ¿no? Son los cuadrados esos que dicen. Claro. Por ejemplo, pasar de la figura del cuadrado, que sería, si fuese un cuadrado perfecto, sería la personalidad, deberíamos trabajar el triángulo, que sería una síntesis muy buena de alma. Lo mejor las esferas, el círculo, en 2 dimensiones. Pero en la práctica eso no es así, ¿eh? No es así. A ver, ahí dicen, es que hay gente que es muy espiritual. Yo lo primero que os digo es lo siguiente, ¿hay tanta espiritualidad ahí? ¿Por qué tenemos problemas iguales que teníamos hace 50 años? O potenciados. O, por ejemplo, el tema del cambio climático. O es que lo hacen otros. Es que claro, se critica el capitalismo, pero vamos a ver. Hemos renunciado a las comodidades del consumo. A mí me hacen gracia. Es como, por ejemplo, cuando tenemos la idea de que China debe ser un país democrático. Si China fuera un país democrático, se nos acababan los chollos a nosotros de teléfonos buenos y baratos, ¿eh? No sé si la gente se entera de esto, ¿eh? Parece a mí que no. Están aletargados con lo que salen por los telediarios, los informativos de las diferentes cadenas.
Es que siempre el problema se reduce a un trocito pequeño, no se Y globaliza. cuando ¿De por dónde ejemplo, viene? no, la visión de síntesis no existe. A ver, probablemente porque eso es evolución. Y por mucho que se diga hay que tener una visión global, a ver, lo que se dice en esoterismo es que piensa en términos globales, piensa, pero actúa a nivel local. A ver, yo puedo tener una idea de lo que es el alma, pero si yo no actúo dentro de mí mismo, yo no estoy haciendo nada. Por lo tanto, todo lo que es el soporte del trabajo grupal viene de grandes individualidades que han decidido consagrar su potencial al servicio de los demás de manera altruista, de manera anónima. Y eso es lo que potencia ese espíritu. El que no tiene idea de lo que es, solamente se pone medallas. ¿Me explico? Te explicas. Venga, las demás que no nos quedemos tan calladitos. Esto de que la voz humana tiene una vibración especial y crea colores, es como un aura, como el aura. Es una herramienta de poder. Aquello que sale por la boca se puede materializar. Incluso lo negativo. Claro, invoca a los devas. Yo lo que os diría es que os fijarais bien en ciertos locutores, es decir, actores estos de doblaje, estas voces magníficas que hay aquí en España, y algunos que están en algunas emisoras de radio, o gente que tiene, a lo mejor son abogados, consejeros de grandes empresas, o que trabajan en eso del consulting, haciendo estudios de prospección, de mercado, estas cosas que hay, ¿no? Fijaos cuando hablan, porque se ven muchas cosas, no digo más. Yo os dejo, si es que os lo estoy diciendo todo, caramba. Esforzaos un poco. ¿No lo veis lo que estoy diciendo? Sí, sí que se nota. ¿Sí? ¿Todas lo ven o no? No, además se nota una cosa, se nota muchísimo una cosa, cuando una persona habla desde dentro o cuando una persona, o sea, te está representando algo, esa voz es falsa. Sí, Eso se pero nota mucho, aparte de eso, fijaos ciertas voces, si las escucháis directamente, ¿qué evocan en vosotros? Ojo con el tono grave, ¿no? Sabéis esto, ¿no? Esas voces graves, monocordes, impostadas, que van a veces hundiendo la daga en el corazón, ¿no? ¿No lo vemos todavía? Bueno, otro día lo veremos. Venga, más preguntas. Qué silencio, madre mía. Venga. Dice, por esta vía cualquier ser humano puede ser seguido en la evolución del mundo espiritual, por el rastro de luz que deja tras sí y que convenientemente seguido por el experimentado observador, lo lleva directamente al centro de conciencia o alma en evolución. Por esta vía, cualquier ser humano puede ser seguido en la evolución del mundo espiritual y por el rastro de luz que deja tras sí y que convenientemente seguido por el experimentado observador lo lleva directamente al centro de conciencia o alma en evolución. Según qué palabras entonamos, generamos a nuestro alrededor un punto de energía. Un centro de energía, en un sentido o en otro, ¿no? Si vamos perseverando, ¿qué vamos a atraer? Lo mismo que emanamos. Entonces, ¿cómo nos van a ver desde arriba? Por aquello que estamos irradiando. Eso es el mito del famoso faro de luz, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué no apostamos por pensar de una manera distinta? ¿Por qué no apostamos de que los objetivos se deben de cumplir? Si no, no nos hagamos propuestas de cambio, ni propósitos de enmienda. Si no hemos conseguido una meta muy pequeña, ¿cómo vamos a conseguir otra? ¿Me explico? No, es que mañana va a ser igual a ayer, igual a hoy, igual a la semana pasada. Pueden haber momentos puntuales, pero si hay que robar tiempo al sueño, hagámoslo.
Porque más vale la pena dormir poco y tener la conciencia tranquila que dormir mucho y estar atormentado. ¿Me explico o no me explico? Sí, ¿verdad? Aun cuando la multiplicidad de voces o estados de conciencia van tejiendo y destejiendo en el éter multiplicidad de colores, hay un color distintivo especial invariable que es precisamente el que sirve de referencia espiritual y que permanece inalterable en el centro de la incesante movilidad de los colores circunstanciales o pasajes envolventes. Aun cuando la multiplicidad de voces o estados de conciencia van tejiendo y destejiendo en el éter multiplicidad de colores, hay un color distintivo especial invariable que es precisamente el que sirve de referencia espiritual y que permanece inalterable en el centro de la incesante movilidad de los colores circunstanciales o pasajes envolventes. Hay un color, el color de nuestra conciencia, ¿no? Que nosotros vamos alimentando cada vez con nuestra palabra, ¿verdad? La voz a la que nos estamos refiriendo es la voz del alma humana, y hay mucho para profundizar en este sentido y en las elevadas consecuencias de su relación con el tiempo y con el espacio etéreo, en el que tiene su morada el alto secreto de la magia. A fin de cuentas, ¿esta voz qué será con el tiempo? La vibración del alma. Por eso el silencio es uno de los caminos de manifestación de la voz del Dharma, que es la voz del silencio. ¿Qué creíamos que era el silencio? ¿Ausencia de palabras? Sí y no y sí. Continuamos. La voz del alma, el poder del gran sonido Om, que la caracteriza, es creadora de situaciones permanentes y reside en ella la capacidad de transformar la vida y destruir el karma. La voz del alma, el poder del gran sonido Om, que la caracteriza, es creadora de situaciones permanentes y reside en ella la capacidad de transformar la vida y destruir el karma. De hecho, el Om bien entonado limpia los vehículos de la personalidad, igual que la gran invocación, los anila perfectamente, los purifica y los prepara para la transmutación, la transformación y la transfiguración. El Om también. El Om también. Por lo tanto, si conseguimos transmutar, transformar y transfigurar, destruimos el karma. ¿Lo entendemos, no? Un poquito. Cambiamos la polaridad de los agentes, de los espíritus lunares que componen nuestros diferentes cuerpos, la tríada inferior. Esta capacidad inherente al alma de transformar la vida en términos de realización es magia, el poder de crear a voluntad las situaciones kármicas que aparecían como aspectos fatales e implacables de la voluntad de Dios respecto a nosotros, y de conducir la nave de la vida hacia océanos infinitos de liberación. Voy a releer porque como de costumbre magistral. Esta capacidad inherente al alma de transformar la vida en términos de realización es magia. El poder transmutador por excelencia es magia. El poder de crear a voluntad las situaciones kármicas que aparecían como aspectos fatales e implacables de la voluntad de Dios respecto a nosotros, y de conducir la nave de la vida hacia océanos infinitos de liberación. Si a la gente les decimos que se han creado su propio futuro y su propio destino y que lo que tienen entre manos ahora es la base de lo que van a vivir dentro de 20, 30 años con la siguiente encarnación, nos dirán que no, ¿verdad? Y si les decimos que lo que están ahora vivenciando es lo que pensaron hace 10, 15, 20 años o en la vida anterior, nos dirán que también es mentira. Entonces, ¿cómo realmente podemos entender lo que es el karma? Llamamos karma lo que no me gusta. Y cuando hay una cosa que no me la merezco, por asociación, pero cuando una cosa me gusta, ya no le llamo karma, le llamo recompensa. Pues el karma es simplemente una recompensa. Si decimos que lo bueno me lo merezco, lo que no me gusta también me lo merezco. Y hay que decir una cosa. Mientras tengamos una vida cómoda, sin altibajos,
que podamos tener nuestros ingresos, nuestro consumo, etcétera, etcétera, como pasa en el mundo occidental, la presencia del alma está en entredicho. ¿Cuándo nos acordamos de Santa Bárbara? Cuando truena. Cuando hay problemas nos acordamos del alma. Culpamos a Dios de lo que nos está pasando. A fin de cuentas, ¿qué está pasando con la pandemia esta famosa? Bueno, una cosa que habíamos creado los humanos, un egregor terrible de consumo, mira, lo vamos a soltar. ¿Por qué? Porque ellos que lo han construido, que se lo coman ellos. Y nos ha venido, ¿verdad? ¿Y cómo nos ha venido? Debilitando nuestras defensas. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de pensar en el bienestar del planeta y de la totalidad del mundo, hemos pensado en la nuestra. Por lo tanto, ¿por dónde nos viene el problema? Nos viene por la debilidad nuestra para defendernos de algo que estaba ahí, que es nuestro, un virus, pero que por alguna razón nos vuelve difícil, nos vuelve complejo, nos quita la vida, nos da miedo. ¿Ves cómo le llamamos voluntad de Dios, pero no lo es? No lo es esto. Él quiere buscar la luz, el amor y la voluntad al bien. Somos nosotros los que queremos engañarlo, hablando en plata. Pero cuando acontecen estas cosas, cuando viene un huracán y cosas, decimos, sí, bueno, hay un huracán porque hay un karma en esa zona, como pasa en Estados Unidos, sí. Y cuando es una zona donde no hay testimonio de huracanes, salvo casos excepcionales, ¿qué pasa? ¿Que se han equivocado o estaban jugando a las canicas? No, que lo hemos invocado. Cada vez que vienen estos temporales y destruyen la costa, por ejemplo, aquí en donde vivimos nosotros, a ver, la gente que tiene ya ciertas edades se acuerda cómo era esa costa hace 40, 50 y 70 años. ¿Qué se hizo aquí? Hoteles, se quitaron las dunas, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando hay un temporal, ¿qué hace el agua? ¿Qué hace el agua? Ocupa la ciudad. O luego nos quejamos. Bueno, por no haberlo hecho. ¿Nos parece que es una forma de decir, oye, vais por el mal camino? Pues como contaminamos el agua, contaminamos el aire, pues nos va a entrar un enemigo invisible y nos ha entrado. Y ojo, porque podría ser que a partir de ahora los señores del karma tengan decidido actuar con los humanos de esta manera. Un enemigo invisible. Y a partir de ahí búscatelas. ¿Qué está consiguiendo con mucha gente? Que vivan con miedo. El miedo no es la solución. El miedo es un problema que lo agrava. Agrava la situación del COVID. Si lo enfrentamos y lo reconocemos como nuestro, nos haremos amigos de esa entidad, de esa forma mental, y poco a poco entenderemos por qué ha venido y estaremos mucho más agradecidos que ahora. Seguimos, venga, va la última. El verbo o voz del alma es el poder mágico que convenientemente empleado, dice Vicente, puede destruir dentro de la conciencia el aliento de todas las voces menores, recuerdos de otras vidas y apegos a lo inmediato que nos circunda y que en su mutua, fatal e interdependencia crea y origina el misterio del karma. El verbo, o voz del alma, es el poder mágico que convenientemente empleado puede destruir dentro de la conciencia el aliento de todas las voces menores, recuerdos de otras vidas y apegos a lo inmediato que nos circunda y que en su mutua y fatal interdependencia crea y origina el misterio del karma. Venga, unas cuantas preguntas últimas y plegamos ya. Venga, familia. Mira, ahora que hablabas de los huracanes y todo esto, no sé si habéis visto las noticias a mediodía. En el norte de Italia, bueno, una granizada, pero algo espectacular. O sea, lo nunca he visto, los parabrisas de los coches rotos completamente. Mira, yo, si os acordáis, hace unos años, cuando el famoso barco este de aquí del Open Arms, aquí de Badalona, no se les permitió, el gobierno de Salvini no le permitió llegar a puerto, ¿os acordáis de aquello, no? Yo ya os dije que ellos iban a recibir lo que estaban buscando y que probablemente un puente de conexión se caería. ¿Os acordáis que se cayó un puente, no? En Génova, ¿no? Pues después vi que venía lo que venía, la pandemia, y lo pasaron fatal. Y precisamente fue en el norte de Italia todo esto. La zona de Italia que perteneció al Imperio Austrohúngaro, curiosamente, que es muy diferente a la que hay del sur de Roma, que es diferente. Esa es otra cosa. El karma es el karma. Cuando uno se equivoca, se equivoca. Y no hablemos tanto de Italia porque en nuestro país también podemos hablar, y bastante.
Pero hay un karma bueno y un karma malo. Hay un karma nada más, como te lo tomes tú. Pero antes has hablado del karma bueno, ¿no? No, aquellas cosas que me pasan y me digo que me las merezco. Si yo digo que si me toca la lotería es que me lo merecía, si cruzo la calle y me atropella un coche también me lo merecía, mira. Ya, el karma bueno no se nota porque, bueno, como es bueno, pues nada. Porque lo aceptamos como que recompensa. Claro, Pues el otro es claro. una recompensa indirecta. Ya. Claro, ¿por qué? A ver, esto es como, por ejemplo, un tema muy delicado que si lo habéis vivido en la familia es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Yo tuve la oportunidad de ver, bueno, mi madrina había sido víctima de la polio y tenía pues el cuerpo deforme, ¿no? La pobre mujer. Ahora, una voluntad de acero, era una Aries que la verdad, increíble. Y era mujer prisionera dentro de ese cuerpo. Claro, nosotros tenemos un cuerpo que nos podemos mover, pero imaginaos por un momento ser prisioneros de una estructura que no responde. Pues voy a decir una cosa, cuando el alma está despierta y la personalidad no responde, es exactamente como si tuviéramos el cuerpo lastrado por completo. Tuviéramos o una esclerosis múltiple o tuviéramos una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cuando no puedes mover. Hemiplegia o No, hemiplegia es más. Tetraplegia. Cuatro, ¿cuánto imposibilidades? La tetraplegia, exactamente. Tetraplegia. Sí. Es decir, tetrapléjico. Todos estos que van al Instituto Goodman cuando tienen un accidente de médula, de columna, que a ver, salen algunos pero bueno, a veces salen que pueden defenderse un poquito, que eso ya es bastante, ¿no? ¿De qué sirve tener una mente lúcida, por ejemplo, y que las manos no respondan? ¿No os dais cuenta que dices, caramba, resulta que el mayor tesoro está guardado, pero resulta que no, que los mandos no pueden activar el mecanismo de respuesta, es decir, el cuerpo no funciona. O sea, que aquella historia de aquella película que le dieron el Oscar, de aquel hombre que se fue asistido, que pedía el suicidio y toda la historia porque quería, aquel hombre la cabeza la tenía bien, lo que pasa es que prácticamente no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Mar adentro era, ¿verdad? Mar adentro, exactamente. Entonces, es un caso muy, muy difícil. Es diferente, en ese caso, aquel que ya la cabeza no le funciona. Eso es otro tema. Pero imaginaos por un momento que tenemos conciencia de que somos almas, pero que no hay manera por las tendencias de la personalidad de poder manifestar esa luz dentro de nosotros mismos. Pues es parecido a esta esclerosis del cuerpo físico, emocional y a lo mejor un poco mental. Es decir, es complicado, ¿no? Pero apostemos por manifestar el alma. Como es la última clase, utilicemos la palabra como si fuese pronunciada por el alma. Y ya veréis que pocas veces hablamos, como lo que tantas veces os he comentado. Intentemos vivir en el entrecejo 1 minuto al día como mucho. Y ya nos demos cuenta que todo lo que hacemos, el 99,99%, tiene poco sentido. Pero poco, ¿eh? No voy a decir ninguno porque es exagerar, pero poco. ¿Lo vemos? Lo que pasa es que cuando estás con gente es difícil callarse, ¿verdad? Bueno, no sé. Hombre, sobre todo si es difícil, si son gente que hay que elegir con el tiempo, hay que elegir las amistades, con quién se toma uno un café y con quién va uno por ahí sale, ¿eh? Hay que elegirlo, ¿eh? Hay que elegirlo. Si depositamos la confianza en la gente, tienen que haber un mínimo de requisitos que se deben de cumplir, ¿eh? Un mínimo. Procurar que los demás también me entiendan, empiecen a manifestar el alma, porque si no, tenemos un gravísimo problema. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Quieres decir que... O crecemos todos o no hay posibilidad. ¿Quieres decir que si hay personas que no están despiertas, es difícil? A ver, si no están despiertas, te puedes tomar un café, depende del vínculo, la relación que tengas, pero perder el tiempo, como me pasó a mí hace años, con alguna persona, 2 horas, 3 horas, es que no lo acabo de entender, cuando yo sabía perfectamente que no lo quería entender porque no quería cambiar. Eso no se debe realizar. A mí lo me pasó, me sirvió de experiencia. Adiós, muy bueno. Es que ya no hablas con nadie, me parece muy bien. Adiós. Ay, cuéntame eso de la reencarnación. Ya te lo conté en su momento. ¿Me explico? Sí, no merece la pena. No. Ahí debemos ser estrictos. No quiere decir que seamos más que nadie, sino que hemos decidido vivir de otra manera. Es decir, a ver, esto me ha pasado a mí
En el momento que decidí ser vegetariano, eso os lo he contado en privado, ciertas amistades se marcharon y de aquella manera, ¿no? Y de vez en cuando te invitan a comer, intentan meterte carne en la sopa o alguna cosa a ver si cuela. Hombre, por favor, al final, ¿qué dices? Pues no tengo tiempo y no voy y ya está, y se acabó. Y lo acaban entendiendo porque van pasando 5 o 10 años, 15 o 20, ¿no? Es decir, cuando uno cambia, en el país que vivimos de creencias, la gente va por tía de huello. Por eso yo os animo a que cambiéis. Que os quedáis solas, os quedáis solos. Bienvenido el día que disteis el paso al frente. Bienvenido el día. Ahora, eso sí, no vayamos corrigiendo a nadie, sino defendiendo eso que en lo que creemos. No pedimos nada más. Ahora, cuando uno piensa y actúa de una manera distinta, en este país es sospechoso de algo raro. Y lo raro es el miedo que tienen los demás a quedar en evidencia. ¿Vemos o no vemos, familia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Gloria? Sí, yo quería preguntarte. Pues pregunta. Que antes has dicho la voz del silencio. Has dicho que el silencio también tiene sonido. El sonido, claro, es una vibración. Bueno, no, es un zumbido de una canción, el sonido del silencio. No. Es un sonido fortísimo, fortísimo. El silencio es un ruido fortísimo. Mira lo que he dicho, qué contradicción, ¿no? Sí, mucho. Pues no lo es, porque estoy hablando de otra cosa que pasa en una dimensión diferente a la física. Ajá. Ese silencio tiene su propio sonido. Es decir, el verbo, la voz del alma, es la voz del silencio, que suena fortísimo, como si fuera un grandísimo acúfeno que rasga. Es el contacto interno. Imaginaos por un momento que pudiésemos percibir, si fuésemos altos iniciados, ese sonido del logos planetario o de Sanat Kumara. Sería atronador. ¿Me explico? ¿Por qué le llamamos silencio? Porque el sonido eso no tiene nada que ver con lo que conocemos. Nada. Se puede parecer a alguna composición clásica en algún momento, en algún vacío. Es decir, sabéis que entre dos notas hay un vacío, ¿no? Si os gusta la música, la gente que lo tiene un oído fino lo nota. Pues ese es el sonido que yo me refiero. Ese es, podríamos decir, el ruido, pero no es ruido como lo entendemos habitualmente, pero tiene un cuerpo poderosísimo, atronador. Es que el silencio ese es atronador. Oye, hay demasiado ruidos hoy, ¿qué pasa? Sí, dime. Yo recuerdo de cuando era pequeña, sí, porque después ya con la vida, ¿verdad? Cuando era pequeña y estabas en silencio, oías un ruido en el oído. Un acúfeno se llama, sí, los oídos. Sí, y que no tengo acúfenos, ¿no? Pero que se oía ese silencio, sí. Eso se oye en muchísimos lugares, en muchísimos. Solamente basta estar atento. En un autobús, en un avión, en el tren, en una alta velocidad, en el metro, en el tranvía, donde queráis. En la calle paseando, comprando en un supermercado. Pero ¿quién tiene esto? Aquel que está conectado internamente. Es una cuestión de antacarana, por un lado. Por otro lado, es de ganas de estar. De ser y de estar. Bueno, familia, que paséis un buen verano, un buen mes de agosto. Y nos volveremos a encontrar, creo que es el día 7 de septiembre, que es martes, ¿no? Desde que es la primera clase. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Muchas gracias por el curso y hasta el mes de septiembre. Venga.